Vamos a continuar nuestras clases y reflexiones en la disciplina Historia del Cristianismo 2 y vamos a hablar sobre un debate interesante, pues va a marcar la formación de principios de muchas iglesias evangélicas y que permanece hasta hoy. Es un debate entre dos grandes teóricos de la Reforma Protestante, que es Arminio y Calvino. Ya hablamos de Calvino y vamos a hablar un poco sobre Arminio. Es conocida como una controversia quincuarticular. ¿Por qué? Porque es una controversia que parte de 5 puntos de discordia entre estos dos teólogos o filósofos. Es un debate que ocurrió en el inicio del siglo XVII, inicios del siglo XVII, y se va a resolver de alguna forma o va a ser presentado en el Sínodo de Dort en 1618 y 1619. Vamos a hablar primero de Arminio, pues ya hablamos un poco de Calvino, para que lo puedan conocer. Es una figura importante, un pensador importante. En el siglo XVI, inicio del siglo XVII, fue un teólogo de la época de la Reforma. Fue profesor de teología, escribió muchos libros y tratados en el área de teología. Él era un intelectual, un filósofo, que tenía entendimiento de teología y que venía haciendo reflexiones sobre la Reforma, y su visión fue tan importante que acabó originando una forma de pensar y una orientación dentro de la Reforma Protestante que conocemos como arminianismo. Después de su muerte, de la muerte de Jacob Arminio, hubo un estudio y un avance a partir de sus ideas y un conflicto de ideas entre Arminio y Calvino. Esa confrontación de ideas sucedió en el Sínodo de Dort y su posición se mantiene hasta los días de hoy. Fue un sínodo internacional, fueron llamadas las iglesias reformadas en 1618 y 1619 en Holanda. La idea era debatir principios que estaban norteando las iglesias o algunas iglesias reformadas en los inicios del siglo XVII, en especial por causa de la ascensión de las ideas de Arminio. La primera reunión fue en el 13 de noviembre de 1618 y la última el 9 de mayo de 1619. Duró algún tiempo, algunos meses. Estos debates duraron ese tiempo, las tesis presentadas por Arminio. Sínodo es un encuentro de líderes vinculados a iglesias protestantes y rechazaron las ideas de Arminio. Y con eso definieron 5 puntos centrales, que es lo que vamos a hablar ahora, que son los 5 puntos centrales del debate, que serían fundamentales para la Iglesia reformada y que fueron rechazados por el Sínodo de Dort. Antes de llegar a esos 5 puntos, vamos a trabajar sobre el contexto filosófico del debate. Es un contexto en realidad medieval, donde se colocamos dos grandes pensadores, y ya tratamos de eso en otro momento, que es el debate entre Agustín y Pelagio. Recordando que la base de los grandes autores protestantes, más allá de Calvino tenemos a Lutero y otros pensadores protestantes, su base de su pensamiento es Agustín y su principio de la justificación por la fe, y Pelagio. Existía pues un debate medieval entre Agustín y Pelagio. Pelagio diría que más allá de la justificación de la fe existe también una necesidad del ser humano presentarse moralmente adecuado y de tener una vida moral adecuada, y por tanto las obras eran importantes.
La justificación por la fe está aliada a acciones humanas y las obras realizadas por el ser humano. Agustín entendía que la justificación era solo por la gracia y solo por la fe. Si el ser humano dependiera de sus obras, estaría perdido. Por eso existe la gracia y alcanzamos la gracia por la fe. Perciba que son posiciones distintas en este debate medieval. Agustín va a recibir apoyo a sus tesis y van a ganar fuerza e importancia, y las de Pelagio van a ser rechazadas. Pero en el periodo de la prerreforma, esta tesis gana cuerpo, gana importancia, y en este debate de Arminio también va a ganar importancia. Entonces serían los 5 puntos principales de este debate, y vamos a hablar para ustedes y colocar cuáles serían esos 5 puntos. El primer sería la idea de voluntad libre. La idea de que el hombre detiene el libre albedrío y por causa de esto tendría que actuar para alcanzar la gracia, tener su justificación. Entonces la justificación sería por la fe, pero también por la acción del hombre, ya que él tendría una voluntad libre. Los reformadores reconocen que el ser humano tiene libre voluntad, pero en general concuerdan con Lutero, que el ser humano no está libre de la esclavitud a Satanás, que todo hombre, por más que pueda buscar en sus buenas acciones, nunca con eso va a conseguir la salvación sin ayuda de Dios. Arminio cree que la ayuda del hombre no fue total y que en el ser humano restó bien suficiente para querer aceptar a Cristo como Salvador. Hay una dependencia en el hombre, hay una diferencia de postura. Para Arminio, el ser humano tiene libre elección, por tanto, la justificación por la fe y mi elección. El ser humano elige si va a seguir o no por sus obras, por su moralidad. Ya la otra opción es que el ser humano es libre, pero su libertad nunca lo llevaría hacia Dios por causa del pecado. Por nuestros propios medios nunca alcanzaremos la gracia de Dios. Somos totalmente dependientes de la gracia de Dios. Son formas diferentes de pensar. El segundo punto es el punto de la elección condicional. Arminio decía que la elección estaba fundamentada en el preconocimiento de Dios, en la presciencia de Dios. Así Dios escogía para salvación. El acto de fe es una condición para la vida eterna. Debo escoger, debo tener mi acto de fe, y para poder escoger debo tener conocimiento de Dios. Es diferente de la percepción de la gracia, que es donde la gracia es la que te posibilita que puedas alcanzar la elección. No es una elección personal, no soy yo el que escoge. Somos escogidos y elegidos para la salvación. Por más que yo resista a eso, la gracia es más fuerte y la gracia me encamina y me orienta. Son posturas diferentes. Arminio dice que tenemos libre albedrío, que tenemos condiciones de tomar una postura y de optar. La elección es hecha por el hombre de una forma libre. La expiación universal es otro punto. La idea de que Dios ama a todos y que Cristo murió por todos y que el Padre no quiere que nadie se pierda. Cristo murió por todos y Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros sabemos de eso. Pero
Arminio y sus seguidores dicen que la redención es general, o sea, todos de alguna forma les ofrece la salvación a todos. Todos los hombres pueden ser alcanzados por Dios, por Cristo, ya que se coloca la idea de que la redención es para todos. A pesar de es para todos, todos los hombres podrían ser aceptados por Dios. Todos podrían ser salvos, pero para ser salvos tienen que ejercer su libre voluntad. Solo son salvos si yo acepto a Cristo. Es una dependencia al hombre también. Siempre está en esta línea de que existe la acción de Dios y la acción del hombre, que debe ejercer su libre voluntad y escoger seguir a Cristo. No es una acción exclusiva de la gracia, es diferente a las teorías de Lutero y de Calvino. El cuarto punto es que la gracia puede ser impedida, resistida. El arminiano cree que una vez que Dios desea que todos los hombres sean salvos, Él envía el Espíritu Santo para atraer a los seres humanos a Cristo, para garantizar que los seres humanos puedan hacer una elección. El Espíritu Santo va de alguna forma presentar esta posibilidad para el ser humano. Sin embargo, como el ser humano tiene libre albedrío, él puede o no escoger, entonces el ser humano también puede resistir a la voluntad de Dios, por más que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida. El hombre puede decir no quiero, no acepto. Y esto es algo constante también en la vida del cristiano, que debe cuidarse para que la gracia sea mantenida y sería algo cotidiano que tiene que mantener de acuerdo con las tesis de Arminio. Por más que Dios sea omnipotente, en ningún momento se dice lo contrario, y por más que Él quiera salvar a todos, es la voluntad del hombre la que va a determinar si se va a hacer o no salvo, pues sería entonces la idea de la voluntad en línea con la gracia. La idea, por último, de que el ser humano puede caer de la gracia. Si el ser humano, el cristiano no cuida de la salvación, la puede perder. Si el ser humano escogió seguir a Cristo, pero en un determinado momento, él puede optar por dejar la gracia que él alcanzó por el poder del Espíritu Santo, unida a su elección. El ser humano puede caer de la gracia. En el calvinismo tiene 5 puntos y es importante que tengamos esta noción. El primer punto es la depravación total. El ser humano no regenerando es absolutamente esclavo de Satanás. Por eso el ser humano, aún con libre arbitrio, si no tiene el auxilio de la obra de Dios en su vida, él no puede ejercer su voluntad para salvarse, porque somos esclavos del pecado. Por eso Cristo es importante, la muerte de Cristo que nos liberta del pecado, y es la gracia la que nos garantiza que podamos ser salvos y libres del pecado. Si dependiera del hombre, él no conseguiría libertarse por su propia voluntad del pecado. Y así es como se coloca la idea de que el ser humano es esclavo de Satanás, la idea de la elección incondicional. El calvinismo parte del principio que existe un plan divino y que ese plan divino es el que va a garantizar que exista pues la intervención y que la gracia alcance a los hombres. La salvación y la elección es una libre voluntad del Creador que garantiza
la elección incondicional del hombre para la salvación. La expiación limitada. El calvinismo dice que Cristo murió para salvar personas determinadas. Son personas determinadas. Claro, la intención es que todos sean salvos, pero existe una dirección específica y por eso se coloca a la muerte de Cristo y su resurrección como un éxito de 100% entre aquellos por los cuales Él murió en la cruz serán salvos. La gracia es irreversible. Si la gracia es de Dios, ella no puede perderse. Usted no pierde la gracia. Claro que existe un proceso de santificación, de búsqueda, para que usted sea una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor ser humano, pero la gracia no la pierdes. Y se defiende la perseverancia de los santos, la idea de que cuando la gracia te alcanza, Él va a entrar en un proceso de santificación como ya lo colocamos aquí. Son dos enseñanzas diferentes, tenemos la postura de Arminio y de Calvino. No voy a decir y para cuál teoría es mejor que otra, sino para localizarte. Pues hoy tenemos iglesias que siguen de alguna forma, más intensa o menos intensa, las teorías de Arminio y otras de Calvino. Usted en su denominación ya debe haber conseguido percibir cuál es la línea que su iglesia opta. Lo más importante es entender que independiente de Arminio, Calvino, Lutero y todos los otros, seguimos un único líder que es Jesucristo. No podemos perder eso de vista. Hasta la próxima clase.